Secundaria primer grado. Matemáticas. Variación directa. Bienvenidas y bienvenidos. Soy la profesora Erika Hernández Rojas y nos encontramos nuevamente con ustedes en otra lección más de Aprende en Casa 2 de la asignatura de Matemáticas, correspondiente a primer grado. Yo soy el profesor Félix Vázquez Vázquez y en esta lección daremos continuidad al tema anterior, en donde resolvieron diversas situaciones que involucraron a la proporcionalidad indirecta. Analizaremos un problema, desde la concentración de los datos de este en una tabla hasta determinar cuándo hay variación proporcional directa y cuándo no. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son cuaderno de matemáticas o papel para escribir, lápiz y goma, colores, su libro de texto de matemáticas. En caso de que no lo tengan físicamente, tienen la opción de consultarlo en la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. A lo largo de la clase, anoten sus dudas, inquietudes o las dificultades que surjan al resolver los planteamientos dados. El hacer anotaciones les ayudará a reflexionar sobre los problemas que resolveremos durante el desarrollo de esta lección y posteriormente podrán consultar y apoyarse en su libro de texto. A propósito de este tema, seguramente las alumnas y los alumnos que nos han acompañado desde casa durante este periodo de contingencia han estado ayudando en sus hogares con algunas labores. En mi caso, ayudo en una de las tareas que para mí es una de las más divertidas: cocinar mi postre favorito. Por ejemplo, el otro día se me antojó preparar un pie. Para ello, en casa tenemos un recetario. En él se mencionan los ingredientes necesarios para hacer un pie para 10 personas. Sin embargo, en casa solo somos 5 personas. Entonces, ¿qué debemos hacer con esta lista de ingredientes para preparar un pie solo para 5 personas? Buena pregunta, Félix. Para eso, quiero compartir con ustedes un video con una situación similar a la que tú nos comentas. Ya traje las cosas, Emma. Colócalas sobre la mesa, por favor, Mateo. Bueno, solo que tenemos un problema. No me pusiste en la lista las cantidades que necesitábamos de cada ingrediente. Pero podemos poner la cantidad de producto que sea, ¿no? Tal vez sí quede la receta. Aunque para estar más seguros, busquemos un video que nos ayude. Aquí hay uno, mira. Cuando se cocina siguiendo una receta, es necesario conservar la relación entre la cantidad de cada ingrediente que se va a utilizar y el número de porciones o personas para las cuales está contemplada la receta. Por ejemplo, la siguiente receta es de un panqué. Si se quiere hornear un panqué para más o menos personas que tengan las mismas características e igual sabor, es necesario ajustar la cantidad de cada ingrediente de manera que se mantenga la misma proporción que la receta para 12 personas. Por ejemplo, si queremos hacer un panqué para 4 personas, tendremos que ajustar cada ingrediente dividiendo su cantidad entre 3, dado que 4 es la tercera parte de 12. Entonces, la receta para 4 personas es... Como notaron en el video anterior, es necesario conservar la relación entre la cantidad de cada ingrediente que se va a utilizar y el número de porciones o personas para las cuales está contemplada la receta. Pero si el número de porciones o personas es diferente,
será necesario ajustar la cantidad de cada ingrediente, de manera que se mantenga la misma proporción que en la receta original. De acuerdo con esto, seguramente ya tienen la respuesta a la pregunta que les hice antes de conocer el video. ¿Qué haríamos con la lista de ingredientes para preparar un pie solo para 5 personas? Tendríamos que ajustar en la misma proporción. En este caso, es a la mitad. Muy bien, eso es correcto. Y seguramente ustedes pensaron en la misma respuesta. Pero algunas y algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿qué significa conservar la proporción entre las cantidades? ¿Cómo la identifico? Para dar respuesta a sus preguntas, les propongo que analicemos algunas situaciones similares a la anterior, que están presentes en nuestro contexto. De acuerdo. Voy a iniciar planteando una situación que ocurre cada inicio de ciclo escolar. Siempre acuden a las papelerías a comprar los materiales que ustedes utilizarán en la escuela, ¿cierto? Pues en la papelería, el lapicito, que está cerca de donde vivo, se encuentra la siguiente tabla de precios. En esta tabla podemos darnos cuenta que al comprar un cuaderno se pagan 12 pesos, por 2 cuadernos se pagan 24 pesos, por 3 cuadernos se pagan 36 pesos y por 5 cuadernos 60 pesos. Lo que significa que la tabla permite establecer la relación entre la cantidad de cuadernos y su precio en pesos. Determinemos si existe una variación directamente proporcional entre estas cantidades. Como lo estudiamos en las lecciones anteriores, la variación directamente proporcional indica que al aumentar o disminuir una de las dos magnitudes, la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción. En dicha tabla, la primera magnitud corresponde a la cantidad de cuadernos y la segunda magnitud corresponde a su precio en pesos. Por lo tanto, podemos establecer una relación entre ambas magnitudes de nuestra tabla para determinar si su comportamiento presenta una variación proporcional directa o no. Es decir, si la cantidad de cuadernos aumenta, el precio debe aumentar en la misma proporción. Entonces, veamos qué relación encontramos al dividir el precio total de los cuadernos entre el número de cuadernos. Recordemos que la razón es la relación entre dos cantidades y que pueden ser de la misma naturaleza o no. En este caso, no son de la misma naturaleza. Observemos que al obtener los cocientes 12 entre 1, 24 entre 2, 36 entre 3 y 60 entre 5, se obtiene el mismo número, en este caso 12. Por lo tanto, al relacionar ambas magnitudes de nuestra tabla, obtenemos el mismo cociente. Esto se interpreta como si compramos 2 cuadernos, el precio se duplica, es decir, se paga 24 pesos. Si compramos 3 cuadernos, el precio se triplica con respecto al costo de un cuaderno y así sucesivamente. Entonces, en esta tabla hay una variación directamente proporcional, porque el precio aumenta de manera directamente proporcional. Analicemos la siguiente situación. Mis alumnos me comentaron que el Día del Amor y la Amistad, en el mercado de plantas, encontraron un comercio en donde se venden ramos de flores y los costos de estos tienen variaciones. En la siguiente tabla se muestran las cantidades. Un ramo de flores cuesta 24 pesos, 2 ramos 40 pesos y 3 ramos 69 pesos. Con estos datos, se podría afirmar que existe una variación directamente proporcional entre el número de ramos que se compran con su precio. Así como lo hicimos anteriormente, establezcamos una relación entre el número de ramos y su precio correspondiente para determinar si en su comportamiento hay una variación directamente proporcional o no. Es decir,
Para que esto ocurra, si la cantidad de ramos aumenta, el precio también debe aumentar en la misma proporción. Veamos qué relación encontramos al dividir el precio total de los ramos entre el número de ramos. Observemos que al obtener los cocientes 24 entre 1, 40 entre 2 y 69 entre 3, se obtienen los resultados 24, 20 y 23, respectivamente, los cuales son diferentes. Entonces, al relacionar ambas cantidades en la tabla, no obtenemos el mismo cociente, lo que nos indica que no hay una constante de proporcionalidad. En consecuencia, no es proporcional el número de ramos con el precio total que oferta el vendedor. Con esto, establecemos que ambas cantidades aumentan, pero no hay una variación directamente proporcional. Para que haya una variación directamente proporcional, al comprar el doble de ramos, se debería pagar el doble de su precio, es decir, 48 pesos. Pero en este caso no sucede así, ya que la florería vende 2 ramos en 40 pesos. Al hacer una oferta y disminuir el costo de los ramos por mayoreo, eso rompe con la proporcionalidad. ¿Se dieron cuenta? Esto sucede para esta situación porque la mayoría de los comerciantes en nuestro país, para atraer a clientes y vender más, ofertan sus productos a un menor precio, dependiendo de la cantidad de productos adquiridos. Es decir, hacen una disminución en el precio final por la compra de mayor volumen del mismo producto. En los ejemplos anteriores, realizamos la comparación de datos concentrados en registros tabulares o tablas de datos. Esto es un buen apoyo para organizar datos y con ello resolver problemas que se presentan en nuestro contexto. Utilizaré otra situación para señalar la importancia del uso de la tabla de datos en estos procedimientos. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de comprar una motocicleta para recorrer algunos de los hermosos paisajes que tiene nuestro país. En días pasados encontré algunas ofertas en internet sobre el precio de un par de motocicletas, así como la información de su rendimiento. En las siguientes tablas se muestra la información de cada una de las motocicletas. La primera tabla muestra la información del modelo Viento, para la cual su rendimiento es el siguiente. Con 2 litros de gasolina recorre 94 kilómetros. Con 3 litros recorre 140 kilómetros. Y con 4 litros, 180 kilómetros. Y con 7 litros, 312 kilómetros. En la segunda tabla se muestra la información del modelo Águila con el siguiente rendimiento. Con 2 litros de gasolina recorre 90 kilómetros. Con 3 litros recorre 135 kilómetros. Con 4 litros, 180 kilómetros. Y con 7 litros, 315 kilómetros. Si ustedes tuvieran que decidir, ¿cuál motocicleta comprarían y por qué? Para ello, realicemos un análisis parecido al que realizamos en las problemáticas anteriores y determinemos las características de los datos que se han registrado en cada tabla, ya que esto nos puede ayudar a determinar cuál de las dos comprar. De acuerdo con los datos del rendimiento que observamos en la tabla del modelo Viento, las dos magnitudes aumentan tanto los litros como los kilómetros, pero ¿su variación será directamente proporcional? Es decir, ¿hay una relación de proporcionalidad entre la cantidad de litros de gasolina con la cantidad de kilómetros que se pueden recorrer? En este caso también podemos establecer una relación entre ambas magnitudes de nuestra tabla para determinar si su comportamiento es o no una variación directamente proporcional. Es decir,
Si los litros de gasolina aumentan, el rendimiento en kilómetros debe aumentar en la misma proporción. Para ello, veamos qué relación encontramos al dividir la magnitud que corresponde al rendimiento en kilómetros entre la magnitud que corresponde a los litros de gasolina. Al obtener el cociente de 94 entre 2, se obtiene 47. Ahora vayamos con el doble de 2 litros. Al obtener el cociente de 180 entre 4, obtenemos 45. Analizando las razones internas para determinar si hay proporcionalidad directa, observamos que 4 es el doble de 2, pero 180 no es el doble de 94, por lo que la variación no es de proporcionalidad directa. En este caso existe una variación, pero no corresponde a una variación directamente proporcional, ya que no son proporcionales los litros de gasolina con el rendimiento en kilómetros, ya que, aunque ambas cantidades aumentan, no lo hacen en la misma proporción. Ahora analicemos la segunda tabla. Verifiquemos en términos operativos la correspondencia entre los valores de rendimiento con los litros de gasolina. ¿Sucederá lo mismo que con los datos de la tabla anterior? Para contestar esta última pregunta, veamos a detalle lo que sucede en cada caso con los datos que están en la tabla. Obtengamos el cociente, la distancia recorrida, 90 kilómetros entre 2 litros de gasolina. Ahora, observemos que con 3 litros de gasolina llegamos a recorrer 135 kilómetros. Entonces, obtengamos el cociente de 135 entre 3. Calculemos ahora el cociente de 180 kilómetros entre 4 litros. Finalmente, calculemos el cociente de 315 entre 7. Al establecer estas relaciones, observamos que se obtuvo el mismo cociente, 45. Es decir, el rendimiento fue el mismo, el cual corresponde a la constante de proporcionalidad. Después de realizar el planteamiento anterior, surge la pregunta: ¿será la única forma de comprobar que en una tabla donde se concentran los datos de un problema existe una variación directamente proporcional? Para responder a la pregunta, les propongo que realicemos un análisis siguiendo otro camino. Del modelo Águila, sabemos que con 7 litros de gasolina podemos recorrer 315 kilómetros. Obtendremos la misma distancia recorrida si sumamos el recorrido de 3 litros con el recorrido de 4 litros de gasolina. Comparemos sumando término a término. Esto consiste en sumar 3 más 4 litros de gasolina y 135 más 180 kilómetros. El primer resultado nos da 7 litros y el segundo 315 kilómetros. Con esta comparación nos damos cuenta de que es una variación directamente proporcional, puesto que la equivalencia de ambas sumas corresponde al rendimiento por 7 litros. Utilizando la información que hemos analizado, concluimos que es conveniente comprar el modelo Águila porque podemos recorrer los mismos kilómetros por cada litro de gasolina y a su vez esto nos permite saber con certeza el gasto de combustible en distancias determinadas. Supongamos que no conocemos la constante de proporcionalidad, pero que sabemos la distancia que recorre la motocicleta es directamente proporcional a los litros que consume. A partir de esto, podemos obtener el rendimiento para cualquier cantidad de litros de gasolina. Por ejemplo, calculemos el rendimiento para 5 litros. Como ya sabemos, tanto los litros como la distancia recorrida en kilómetros aumentan en la misma proporción, existiendo una variación directamente proporcional. Partiendo de la información anterior, usemos las razones internas. Sumamos 2 más 3 litros y sus correspondientes rendimientos, es decir, 90 más 135, concluyendo que
con 5 litros de gasolina, el rendimiento es de 225 kilómetros. Así es. De esta forma, hemos determinado otra manera de comprobar si en los datos concentrados en una tabla existe una variación directa, sumando término a término dos datos de la misma magnitud y sus dos correspondientes. Pero recordemos que este procedimiento podrá efectuarse cuando hay relación entre los valores involucrados. Hasta este momento hemos analizado 3 situaciones. A partir de organizar los datos en una tabla, identificamos si hay o no variación directamente proporcional. Esto nos ha ayudado a resolver situaciones particulares, como fue el caso de las motocicletas. Sí, ya hasta sé qué motocicleta me compraré. La proporcionalidad directa es una gran guía. Y a propósito de este tema, me acordé que un alumno me comentó que al visitar a su abuelo, lo encontró reparando una cerca de su parcela y lo mandó a comprar 80 metros de alambre de púas, por lo que acudió a la tienda de materiales en donde había una tabla que mostraba el costo de diferentes cantidades de alambre, pero que no incluía el costo de 80 metros. De acuerdo con la tabla, 20 metros de alambre de púas tiene un precio de 400 pesos. Por 30 metros, su precio es de 600 y por 50 metros se pagan 1,000 pesos. Ahora, ¿cómo podremos calcular el costo por los 80 metros? Para resolver esta pregunta, es necesario establecer si existe o no una variación proporcional directa. En un primer momento, al observar la tabla, nos damos cuenta que tanto los metros como el precio aumentan. Ahora verifiquemos si su variación es directamente proporcional. Aplicando lo que hemos aprendido anteriormente, lo podemos comprobar de 2 maneras. Obteniendo el cociente de las magnitudes correspondientes para verificar si existe una constante de proporcionalidad o realizando la suma de término a término. Hagamos el procedimiento con los cocientes de las magnitudes para determinar la constante de proporcionalidad. 400 entre 20, 600 entre 30 y 1,000 entre 50. Los cocientes que se encontraron son los mismos, por lo que sí hay una constante de proporcionalidad, en este caso 20. De tal modo que ahora podemos determinar ese costo al encontrar el producto de 80 por la constante de proporcionalidad 20, que es igual a 1,600 pesos. Analicemos qué otra característica podemos encontrar en los datos concentrados en la tabla anterior. Para ello, tomemos 2 parejas de datos y sus correspondientes. Para comprobar que son equivalentes, se multiplica de la siguiente manera. 20 por 600 obtenemos 12,000. 30 por 400 obtenemos 12,000. 50 por 1,600 obtenemos 80,000. Y 80 por 1,000 obtenemos 80,000. ¿Se dieron cuenta que al multiplicar las magnitudes correspondientes de manera cruzada, el producto es el mismo en cada pareja de datos? Si sucede lo anterior, tendremos un elemento más para afirmar que los datos que se encuentran en la tabla son proporcionales, ya que mantienen una relación de variación directamente proporcional. Con base en la afirmación anterior, se podría considerar cualquier pareja de magnitudes para comprobar si tenemos o no una relación de variación directamente proporcional. Para ello, realicemos la comprobación de dicha afirmación, tomando cualquier pareja de datos de nuestra tabla. Al multiplicar 20 por 1,000, el producto es 20,000 y 50 por 400 es 20,000. En esta tabla estamos relacionando 4 cantidades. Al obtener productos iguales, se observa que una de las magnitudes cambia y la otra también se modifica en la misma proporción.
Esto quiere decir que cuando las razones de una variación directa son equivalentes al multiplicar de manera cruzada, los productos deben ser iguales para poder afirmar que existe una variación directamente proporcional. De acuerdo a todo lo que hemos visto en esta lección, podemos concluir que existe una relación de variación directamente proporcional cuando dos cantidades se relacionan de tal manera que, si una aumenta o se reduce, la otra también lo hace en la misma proporción. Por ejemplo, si una se duplica o se triplica, la otra también. Y si una se reduce a la mitad o a la tercera parte, sucede lo mismo con la otra. Los valores de ambas magnitudes tienen una relación constante que llamamos constante de proporcionalidad. Asimismo, durante el desarrollo de esta lección, logramos identificar 3 formas de determinar si hay o no variación directamente proporcional en los datos concentrados en una tabla, calculando la constante de proporcionalidad, usando las razones internas y por medio de razones equivalentes. Quiero hacerles una invitación a buscar en su libro de texto el aprendizaje esperado que hemos estado trabajando en esta lección. En el libro podrán identificar la siguiente información. 2 magnitudes tienen una relación de proporcionalidad directa cuando ambas aumentan o disminuyen en la misma proporción. En este caso, al calcular el cociente entre un valor de la segunda magnitud y su correspondiente de la primera magnitud x, siempre obtendremos un número constante llamado constante de proporcionalidad k. Si en una relación de variación proporcional directa se desconoce un valor, se dice que se trata de un problema de valor faltante. Lo que hemos aprendido en esta lección podemos aplicarlo en muchos casos. Por ejemplo, para calcular lo que deben cobrar los empleados de una empresa por número de días trabajados o por un determinado número de horas de trabajo. Analicemos la información que se presenta en la siguiente tabla, donde se muestran los días trabajados de un empleado de una empresa X y su salario correspondiente, sabiendo que el pago por día de trabajo siempre es el mismo. Observemos que en la primera fila tenemos los días laborados, que son 2, 6, 8 y 14 días respectivamente, mientras que en la segunda fila tenemos el salario en pesos mexicanos por día trabajado, en donde falta determinar el pago correspondiente por 2 días trabajados. En la tercera columna tenemos un valor por 500 pesos, en la cuarta otro por 750 pesos, un valor faltante en la quinta columna, mientras que en la última columna 1,750 pesos que corresponde a 14 días laborados. Basándonos en la información anterior, ¿qué debemos hacer para ayudar al empleado a determinar cuánto debe cobrar por 8 días de trabajo? Para encontrar la constante de proporcionalidad, debemos dividir 750 entre 6 o 1,750 entre 14. Como hay una relación de proporcionalidad directa, sabemos que en ambas divisiones se obtiene el mismo valor. Como pueden ver, 750 entre 6 igual a 125 y 1,750 entre 14 igual con 125. Ya que se obtiene una constante de proporcionalidad, la cual nos indica que por cada día laborado el empleado cobra 125 pesos. Utilicemos dicha constante para dar respuesta al planteamiento anterior y calculemos el producto de 125 por los 8 días trabajados, obteniendo así 1,000 pesos. En esta tabla aún falta determinar cuánto debe cobrar el empleado por 2 días trabajados. Y si le pagan 500 pesos,
¿Cuántos días trabajó? Lo retamos a encontrar estos valores faltantes, utilizando cualquiera de las formas o procedimientos que estudiamos en esta lección. El uso de razones internas, la constante de proporcionalidad o mediante razones equivalentes. También pueden pedir ayuda y retroalimentación a distancia de sus maestras o maestros cuando sea posible. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.